Estamos de regreso en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Vamos a analizar este informe con conclusiones preliminares que se presentó el día de ayer por parte del subsecretario Alejandro Encinas, y pues un informe muy doloroso donde se puede seguir leyendo estas conversaciones entre los autores materiales de este crimen de Estado, pero no olvidar eso, que detrás de este crimen hubieron autoridades al más alto nivel, es lo que ha reconocido el día de ayer Alejandro Encinas en esta conferencia de prensa. Y para ello hemos invitado, y nos da mucho gusto, gusto de conversar sobre este tema tan doloroso para el país, pero sí que nos acompañe para tratar de dilucidar qué alcances tiene este informe y sobre todo qué significa para un país como México, que ha transitado también por la guerra sucia, por periodos donde el propio gobierno se convierte en el victimario de la ciudadanía, de las personas civiles inocentes, y qué significa para nuestro país estar entrando a este momento histórico en el cual el propio gobierno reconoce que se trató de un crimen de Estado. Es Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos, un defensor histórico de los derechos humanos. Adrián, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos. Buenos días, Adrián. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú tienes una trayectoria pues importante en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y también en el acompañamiento de víctimas. Has acompañado a víctimas que tienen que ver con pues la guerra sucia, has acompañado a víctimas a veces incluso que no tienen alguna afiliación política particular, pero que han sido víctimas del terrorismo de Estado, que han sido víctimas de la acción gubernamental del Estado. Hoy, bueno, pues con esta experiencia que tú tienes y que también has seguido el caso de estos 43, la propia LIMED, una organización pues muy importante, esta Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, que fue fundada en marzo del 85, bueno, pues ha tenido también este acompañamiento con el caso de los 43 y pues una primera impresión, Adrián, sobre lo que se informó el día de ayer. Una impresión que me gustaría que pudieras enfocar en dos sentidos. Primero, que se haya reconocido por parte de un gobierno mexicano, en este caso federal, que hay un crimen de Estado. Se reconoce que hubo autoridades y también los alcances que podría tener. Sí. Antes de contestar, quisiera primero mandar un abrazo muy fuerte, muy solidario a los familiares y a los estudiantes que han acompañado esta lucha desde el 2014, no solo desde ese periodo, sino antes. O sea, el recibir noticias tan duras, tan terribles, tan devastadoras, pero a la vez acompañadas de algo que es fundamental y necesario. Es el que por fin se acepta que hay un hecho de Estado, y eso nos parece que es el elemento fundamental. Entonces, primero hacerles un reconocimiento a los familiares, porque ellos con su lucha contribuyeron a que hoy probablemente podamos esperar que otros no vuelvan a vivir lo que sus familias vivieron. El segundo, pues para la memoria de aquellos familiares que ya no están, y también en la memoria de los 43 y de todas las víctimas de este hecho tan lamentable, pues nuestro abrazo y ese reconocimiento. También el reconocimiento a las organizaciones que directamente acompañaron. A nosotros nos tocó ir en la periferia acuerpando, empujando o aportando algún dato, alguna cosa mínima. La gran carga la tuvieron ellos directamente. Pero sí, lo que podemos nosotros decir también es que desde que empezamos a notar un ataque sistemático en contra del normalismo rural, empezamos a señalar que nos encontrábamos ante un genocidio equiparado, es decir, ataques sistemáticos para destruir el modelo educativo, que era realmente el centro del tema, modificar el modelo educativo, dando pase a estas políticas de ajuste estructural,
por intención del Fondo Monetario Internacional y organismos de banca y de comercio internacional que pretendían modificar ideológicamente el modelo solidario de los pueblos y de las personas. Ese es el centro fundamental que llevaba a buscar el egoísmo como forma fundamental de desarrollo, de competencia a través de la productividad y la competitividad. Detrás de eso, el Estado en ese momento neoliberal, en ese narcoestado policíaco militar, hizo una serie de políticas sistemáticas de ataque en contra del normalismo rural y de la dirigencia del magisterio opositor. Ese es el elemento fundamental, y el reconocimiento de que se trata de un crimen de Estado no logra los alcances que el informe tiene, y nosotros tenemos que ir más allá. Es decir, ¿por qué si es un crimen de Estado? Porque además del poder público, quienes organizaron, asusaron y crearon un ánimo colectivo en la sociedad con ese síndrome de anestesia colectiva inducida, llevaron al país primero a pensar que había un fracaso educativo. Segundo, que el fracaso educativo se debía a los maestros flojos que no enseñaban, que no ayudaban y que solo andaban marchando y no querían trabajar. Eso lo vemos desde los hoy abajo firmantes, este grupo poderosísimo que en aquel tiempo tenía mucho más poder y que, encabezados con Claudio X González, generaron una serie de acciones para denostar al magisterio y favorecer estos ataques con una disminución de los impactos. Nosotros veíamos cómo se hablaba de los estudiantes y cómo se iba exigiendo la mano dura en contra de ellos, porque diciendo toman camiones, no estudian, simplemente hacen vandalismo, y eso permitía al poder público actuar en contra de los estudiantes. Y así vamos viendo cómo Osorio Chong, por ejemplo, en Hidalgo, como secretario de gobierno, le da el golpe a la normal de Meche. Luego ya como secretario de gobierno cierra el Meche. Mientras también, por otro lado, se cierra Mactumazá, se le quita el internado y se va atacando y asfixiando al sistema educativo de las normales rurales para imponer este modelo neoliberal. Es ahí donde viene esta parte, y entonces por eso también podemos comprender cómo hoy Noticieros Televisa, TV Azteca, estas grandes cadenas televisivas poca importancia le han dado a este informe fundamental que en el mundo está llamando la atención, y creo que nos va a ayudar a crear nuevos principios de ius cogens. O sea, nos va a llevar a reflexionar sobre la necesidad que el derecho debe avanzar para lograr proteger a la población. Creo que hay otro elemento, aparte del genocidio equiparado, y es que los delitos cometidos por toda la cadena de mando, tanto de los agentes particulares, es decir, medios de comunicación, empresas de educación que se beneficiaban con eso, además de eso, estaban estos grupos del narcoestado policíaco militar que no infiltraron al Estado. O sea, el Estado no fue infiltrado por grupos delincuenciales poderosos, sino que el gobierno de México y el Estado mexicano viró un narcoestado policíaco militar en el que esos grupos respondían a su lógica y a su estrategia, y es por ello que estas personas deban ser enjuiciadas por delitos de delincuencia organizada. Además, o sea, además de los delitos que están ya tipificándose, debe considerarse que hay delito de delincuencia organizada, y también debe llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reforzar los mecanismos de vigilancia de la actuación de los jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué? Porque no basta el Consejo de la Judicatura y sus acciones disciplinarias, porque bajo el escudarse en la idea de la independencia de jurisdicción, es decir, que cada juez, cada órgano jurídico, jurisdiccional, tiene libertad para decir el derecho de la manera en que lo establece, da un sello de impunidad muy fuerte y permite que se sigan
dando cheques de impunidad, respetando una legalidad que es ficticia y que no respeta la Constitución ni los acuerdos de carácter internacional. Y antes de pasar al siguiente bloque, quiero felicitar mucho insisto, a la pertinaz insistencia de los familiares, de los estudiantes que se mantienen movilizados, pero también a las organizaciones que abonaron con modelos novedosos de actuación, pero hoy también reconocer a este gobierno que haya abierto todos sus espacios de información para hacer público en tan solo 103 hojas, pero una cantidad de anexos y documentación de sustento, este demoledor informe que tenemos que conocer y defender, y de la misma manera también establecer cambios, insisto, en el principio de Ius Cogens, porque el Estado de Israel no puede permitirse otorgarle ninguna medida de beneficio a una persona en su territorio, porque son delitos contra la humanidad, y aunque el Estado sea libre y soberano, no puede ir en contra del modelo internacional de protección de los derechos humanos. Por Tomás Cerón de Lucio. Por Tomás Cerón de Lucio, y también por otros más que están ahí. Adrián, hablas de este narcoestado policíaco militar durante mucho tiempo. Hemos escuchado sobre todo a defensores de derechos humanos hablar de este narcoestado policíaco militar. A veces pareciera que estos mismos medios de comunicación crean campañas para que la gente crea que eso es estar paranoico. Sin embargo, en este informe tan importante que se dio a conocer el día de ayer, me gustaría leer unos fragmentos de las conversaciones que se hacen públicas y cómo ya está pues la evidencia ahí ahora con este análisis telefónico que han hecho en la Comisión de la Verdad. Hay una conversación el 29 de septiembre entre Chino y Gorda, así se les identifica a estos integrantes de Guerreros Unidos, donde se avisa al Chino que vieron al Negro, otro de estos integrantes, con el coronel entrando al 27 Batallón de Infantería allá en Guerrero. El 30 de septiembre, una conversación entre Chino y Negro, le confiesa Chino que quedaron 6 estudiantes vivos en la bodega vieja, a lo que contesta que lo iba a arreglar para que fuera a terminar. Luego dice, se coordina con N y el coronel para tratar de arreglar este problema. Ordena al Chino que no hable con nadie y se deshaga de la evidencia y que lo mantenga informado de todo lo que se diga. Una conversación entre Chino y coronel confirma al Chino que él y su gente, se entiende que el coronel confirma al Chino, se encargaron ya de los estudiantes de la bodega vieja y le pregunta si quedaron más vivos. Amenaza al Chino para que le diga al Negro que le pague lo que le prometió porque no le contesta. Pregunta al Chino si el primo del cochiloco aún está activo en los rojos, a lo que responde que sí. Pues parte ya de esta revelación de hasta dónde está el nexo entre digamos, el aparato militar y el narcotráfico ya de una manera muy abierta. ¿Tú cómo observas esta evidencia a la luz de lo que significa para nuestro país una revelación de esta naturaleza tan dolorosa, pero al mismo tiempo tan contundente? Bueno, ahí hay una comprobación de hechos que todos hemos sabido y especulado, pero que no teníamos la manera de demostrarlo como una característica probatoria, como un testimonio privilegiado que permitiera eso. Pero hay que tomar en cuenta que también teníamos ya, si nos basamos un poco como hablan los juristas, teníamos pruebas indiciarias sumamente contundentes que permitían establecer que Murillo Cara, que como procurador, que el gobernador del estado, que el secretario de la defensa, que el CISEN, sabían lo que había pasado. Es muy sencillo. Simplemente cuando ellos determinan su verdad histórica, Tomás Cerón de Lucio dijo, traigan las bolsas. O sea, ellos sabían qué había pasado con los muchachos y entonces cuando menos dejan ahí algunos restos que siembran en las inmediaciones del basurero de Cocula, en el río Santiago, y afortunadamente con esta revelación pública
de ese informe de la Marina y en los drones, se puede ver cómo el día previo llevaron las bolsas, prepararon el terreno para que después llegaran los buzos a tener el hallazgo en el que la cadena de guardia y custodia se rompió desde el momento previo, pero en las actuaciones judiciales aparece como si en el momento del hallazgo inmediatamente se le da parte al grupo de antropología de argentino, y de ahí empieza la cadena para de alguna manera acabar ya con el caso Ayotzinapa, mandando los restos a Innsbruck. Se determina que efectivamente corresponde a uno de ellos, después se van a saber de otro más, pero ¿quién llevó las bolsas? Y lo peor aún, los modelos de justicia actuales que han dado buenos resultados, como se dio en el caso de Yugoslavia, de Ruanda, ahora incluso con la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia, con la colaboración efectiva, es decir, la colaboración efectiva es decir, aquí están las pruebas, estos son los elementos, esto es lo que pasó, aquí están los cuerpos o aquí está la evidencia de en qué lugar todo eso. Con esa colaboración efectiva podría tenerse penas atenuadas, e incluso en la norma interna mexicana hay criterio de oportunidad que se le ofreció a Cerón de Lucio y dijo simplemente yo no estoy de acuerdo, no lo voy a aceptar. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que la cadena de mando va subiendo y recordemos que el responsable de la coordinación de la seguridad pública del Estado, como mesa, era Enrique Peña Nieto. Y él declaró en Querétaro que no iba a intervenir el gobierno federal porque eso le competía exclusivamente al gobierno del Estado de Guerrero y a la policía municipal. Es decir, hasta octubre es que entra la Fiscalía General, hoy Fiscalía General de la República, pero tampoco entra con la intención de entregar toda la información. Y además de todo lo que han hecho, utilizar el dinero público para pagar peritos, para pagar incluso al GI, para tratar de hacer una simulación de apertura y de disposición, cuando el GI intentaron utilizarlo para simplemente maquillar y decir que el Estado mexicano había puesto a disposición todo. Yo estuve analizando, por ejemplo, desde que el gobierno de Peña Nieto desconfidencializó la averiguación previa, ahí veía claramente, por un lado, cómo los marinos y cómo la Policía Federal habían sembrado mediante tortura los 4 primeros casos que iban a determinar toda la verdad histórica, según ellos, de Murillo Karam. Es decir, también el daño al erario, también el gasto oneroso para la simulación y para insultar a la población con fraudes judiciales. Esa es la situación grave e insisto, ya eso lo teníamos desde antes también sabido, porque en actos previos al 26 de septiembre se veía el contubernio que existía en el 27 Batallón de Iguala con los grupos delincuenciales. Así es. Adrián, pues hemos leído incluso ya algunos fragmentos de estas conversaciones por mensajería instantánea, donde se señalaba, decían estos sicarios, que ya estaba armado el circo, que ya habían hablado con los licenciados de México y que ya estaba unos días después, apenas unos días después, y ya estaba todo armado, que todo lo iban a enfriar rápidamente. Eso pensaban porque decíamos también hace un momento, no se ven que se iban a topar con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y con toda la solidaridad que han generado las escuelas normales rurales desde hace mucho tiempo, que no permitieron que se olvidara el caso. Probablemente se lo hacen a otros estudiantes y no hubiéramos tenido estas investigaciones que hoy tenemos, gracias a la convicción de los estudiantes, de los familiares también. Pero decíamos, ya tenían el circo armado. Hemos visto también que estaban involucrados pues el propio batallón y podría decir las autoridades
civiles más altas en ese entonces de este país, empezando por Enrique Peña Nieto, que a lo mejor no se enteraron en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, porque eso lo dejaron a los mandos militares o a los funcionarios de segundo nivel, y ellos no supieron. Pero claro que supieron lo que pasó, lo que había pasado de manera subsiguiente, pues no para investigar, sino para tratar de encubrir el hecho. ¿Qué expectativas tienes de que se juzgue a el expresidente Enrique Peña Nieto por estos crímenes de lesa humanidad y también al propio secretario entonces titular de la defensa, Cienfuegos Cepeda? Bueno, primero hay algo importante. Hay una sentencia del pueblo ya vigente, es decir, ya el pueblo tiene perfectamente claro hoy que ellos dañaron a la nación, que tienen una gran cantidad de crímenes cometidos, que son responsables de graves daños al patrimonio, a la seguridad de las personas, que bañaron de sangre nuestro país. Desde, desde Carlos Salinas de Gortari, que inicia el decreto para que la Policía Federal inicie esa Policía Federal Preventiva, hasta el momento previo y que hoy todavía seguimos padeciendo, porque hemos visto algunas declaraciones de militares en las entrevistas que ha hecho Contralínea, cómo aún mantienen la idea de la ley de obediencia debida. Todavía mantienen la idea de que su actuar fue para garantizar la seguridad de las personas. Desmontar esto no será fácil, pero aquí hay un punto que es muy importante. Primero, ya ellos no van a poder seguir haciendo lo que hacían. Segundo, poco a poco se les va acercando, se les va acercando, se les va acercando. ¿Qué va a pasar cuando Peña Nieto ya no pueda pagarse un avión para viajar privadamente? Cuando él salga a cualquier lugar, el pueblo lo va a estar señalando y estigmatizando hasta el fin de sus días, porque es demasiado el dolor que produjo en su indolencia, pero también en el que él asume la responsabilidad de los hechos. Así como lo dijo en el caso de Atenco, que dice que volvería a hacer una represión como la que hizo en mayo de ese año. Lo mismo lo que hicieron previamente en los ataques en contra de diferentes grupos poblacionales sobre el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Lo que ellos no pensaban es que un caso como el 68 o como el 71, que de alguna manera dejaron una secuela y dejaron una experiencia, pero se acotó ahí. Y acá no. Afortunadamente la herencia heredada del movimiento llevó a que siga y continúe hasta lograr la justicia. Y aquí en el rostro de los familiares de Ayotzinapa veo a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos de la Plaza de Mayo, y veo también a los rostros de doña Rosario Ibarra de Piedra, a Josefina Martínez de Martínez, que son las pioneras del movimiento de derechos humanos, que no olvidan y que siguen luchando todavía. Entonces, sí hay posibilidades de lograr justicia. ¿Quién la va a lograr? Nuevamente el pueblo como garante, que no olvida y que seguirá insistiendo e insistiendo en este fuerte recorrido. También hay que tomar en cuenta que algunos actores civiles tiene que llegarse hacia ellos también la acción, porque no puede quedar impune cómo manipulaban a la opinión pública, insisto, Claudio Jicotencal González, utilizando a Loret de Mola con un vínculo directo con Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Murillo Karam, Cerón de Lucio, para hacer esa simulación de fraude que incluso les llevó a que les reconocieran como superpolicías. Y tampoco podemos perder de vista el papel que tuvo el Poder Judicial a través de su ministro presidente Medina Mora, que hoy también se encuentra prófugo por ahí en el limbo. Por eso es importante entender el concepto de que no hubo un Estado fallido, no son errores, no son tampoco daños colaterales, sino son acciones deliberadas para someter al país al saqueo de sus recursos. Peña Nieto, después de la masacre de Ayotzinapa, anunció un decálogo de acciones
donde buscaba la militarización de la región para el despojo de todos los recursos, sobre la idea aparente de que iba a detonarse el desarrollo de diversas áreas. Lo que realmente eran sobre los recursos naturales que quedaban en el sur-sureste del país para ofrecerlo al mejor postor de las empresas y ellos seguirse beneficiando. Adrián, pero tú consideras que justamente sí debería de llegar esta investigación a lo más alto, es decir, Enrique Peña Nieto ser llamado a cuentas para que narre hasta dónde llegó su papel, hasta dónde se enteró, pero también el general Cienfuegos Cepeda, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien debió de haber tenido estas indagatorias que hacía el propio CISEN en su momento, el propio secretario de Marina y Armada de México, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, y de ahí para abajo, o sea, la cadena de mando sí se tendría que estar investigando hasta el más alto nivel por este caso. Sí, pero hay que tomar en cuenta que el modelo que se sigue para investigaciones se toma los mandos operativos y antes en el mando operativo ahí se quedaba. Ya detuvimos a tantos, ya los metimos a la cárcel, ya se resolvió, fue Guerreros Unidos, una disputa con los rojos, etcétera, ya había quedado. Pero no, o sea, una vez que llega ahí, se va subiendo en la cadena, se va ascendiendo y cada vez vamos obteniendo más información que llega a niveles inocultables donde se tenían que tomar decisiones de Estado, porque por ejemplo para operar drones, para disponer del cierre del C4, para disponer de un conjunto de fuerzas que actuaron de manera muy coordinada, pues se requería de altos niveles de toma de decisión. Claro que podríamos pensar que Enrique Peña Nieto, por su frivolidad, por su arrogancia y sobre todo por su desdén de ocuparse de las cosas públicas, él simplemente fuera informado o fuera permisivo. Pero llegó el momento en que él tuvo que asumir, tomar decisiones y él las hizo públicas. Y entonces tenemos que él es responsable, cuando menos por omisión y por negligencia, pero no va a ser así. No va a ser así porque ahí están los grandes intereses de ellos y tendrá que llegar. Ahora aquí tenemos un punto que es muy importante, que debemos de apuntar en nuestra agenda. Y yo invito a Contralínea, que hace hoy periodismo de investigación y que está muy de cerca como heredera de Wikileaks, a que investiguemos cómo fueron las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, de la OMC, para influir en nuestro país, para imponer esas políticas de ajuste estructural y buscar los mecanismos. Es lo que estamos ahora pensando, un grupo de organizaciones antiimperialistas de derechos humanos, buscando cómo lograr que esos organismos respondan por las graves violaciones que hacen en contra de los países, porque aplican políticas metaconstitucionales que afectan la vida de millones de seres humanos en el mundo con total impunidad. Simplemente una pregunta: ¿por qué ellos no se aplican sus políticas de ajuste? ¿Cuánto gana un funcionario del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son sus prerrogativas? ¿Y por qué ellos son capaces de permitir que se utilicen los fondos de estos organismos para actos de corrupción, enriquecimiento y expoliación de los pueblos de sus recursos? Esa es la parte que hay que ahora vincular con eso, como se pretende también vincular hoy lo que pasa en Colombia o lo que pasó recientemente en Bolivia o lo que sigue pasando en Venezuela. Con estos procesos de despojo. Adrián, me gustaría conocer tu opinión sobre esto que se ha señalado durante mucho tiempo, invocar la razón de Estado
para no informar a la población. No, no hay que informar o no hay que llegar a las últimas consecuencias porque vamos a dañar al Estado mexicano, porque vamos a dañar al ejército, porque vamos a dañar la credibilidad de nuestras instituciones. ¿Qué opinión tienes de lo que ocurrirá ahora que se sepa y esperemos que se sepa hasta sus últimas consecuencias? ¿Qué va a pasar con estas instituciones que son señaladas? No, pues las instituciones se van a fortalecer. Se van a fortalecer porque están siendo puestas a prueba. Y entonces, si hay elementos de corporaciones que han violentado su norma, pues la autoridad aplica. ¿Por qué? Porque por encima de todo eso está la institución. Y hay que tomar en cuenta que es muy claro, por ejemplo, nuestro posicionamiento de 2015 respecto al papel del ejército en las labores de policía. En ese periodo fueron un grave riesgo y fueron un agente que produjo graves violaciones a derechos humanos. Ese mismo ejército, pero que hoy tiene otro mando y tiene otras directrices desde su poder civil, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, va teniendo un cambio en su actuación. Es decir, nunca dañará a ninguna institución el hecho de reconocer que hay elementos que tienen que ser sancionados y que tiene que modificarse el curso del modelo que hoy existe. El problema aquí grave es que el Estado no es solamente el gobierno, sino son todos los agentes que en él influyen para mantener un grupo de personas en el poder, que son algunas de ellas las que se resisten a aceptar que debe haber nuevas reglas. En general, por ejemplo, hoy que están los grandes negocios con los megaproyectos, prácticamente son las mismas empresas. Esas empresas corruptas que daban dádivas, que evadían impuestos, que eran beneficiadas con devoluciones del IVA, etcétera, etcétera, hoy están aceptando nuevas reglas del juego y están aceptando jugar en este modelo y por lo tanto pues van teniendo nuevamente, recuperando cierto nivel de aceptación. El asunto aquí es que ¿de dónde surgirían, por ejemplo, los hombres nuevos para administrar un país? ¿De dónde surgirían los nuevos empresarios? ¿De dónde surgirían las nuevas instituciones? Pues van surgiendo del seno de la contradicción entre lo que dice su estatuto, su norma, y lo que el pueblo reclama para sí. Y lo importante es que, parafraseando al Che Guevara, el pueblo ha echado en marcha y no se detiene, ¿verdad? El pueblo ha iniciado a caminar y no se detiene, y es ahí donde, independientemente hoy de quién vaya quedando en los puestos de elección popular, el pueblo está exigiendo, está demandando y está señalando. Ese foro público de la mañanera permite sentir el pulso y poner a prueba al gobierno de México con cada pregunta que podría ser en otro momento incómoda. Y hemos visto cómo les contestan a ustedes, cómo le contestan a los demás. Y podrán no estar de acuerdo, pero piden que se investigue, se va actuando, hay pequeños cambios. Creo que en ese sentido todos podemos aportar y no bajar la guardia porque es nuestra responsabilidad seguir luchando por la justicia. Bien, lamentablemente pues se nos acaba el tiempo. Nada más me gustaría hacer dos apuntes de esto que se revela. Primero, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, esta videograbación hecha por un dron de la Secretaría de Marina, donde se observa el basurero de Cocula. Llega Jesús Murillo Caram arriba a este lugar en la mañana del 27 de octubre de 2014, minutos después de que 12 marinos hubieran manipulado esta escena donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas rurales días antes, además de dar a conocer esta llamada verdad histórica. Y lo que se revela ayer, entre octubre y noviembre, se dice que el chino habla con el coronel, envía a su gente, más bien esta conversación que se da es un contexto ya complicado, octubre, noviembre,
noviembre de 2014. Envía a su gente a catear las casas de los familiares del chino y de varias de los sicarios involucrados en la desaparición. Se llevan a los primos del Gordey, ordena que soldados saquen los restos de Iguala y se llevaron la mayoría al batallón. Posteriormente, otra conversación, Karen N. con Moreno. Tomás N., suponemos que se refieren a Tomás Herón de Lucio, es quien anda mandando limpiar todo para que los funcionarios de alto nivel queden bien. Andan moviendo todos los cuerpos para que no haya más pedo, me dijo el guasón, que andan viendo cómo sacarlos en patrullas o deshacerlos. Parte de lo que se revela también en este informe el día de ayer, pues son momentos que van cruzando justo con esto que mencionabas, de que en octubre decide el gobierno ya formalmente hacerse cargo, pero hacerse cargo para mal, para inventar una verdad histórica que a la luz de los hechos es una gran mentira. Sí, creo que hay que también recordar que muchos de los actores que tenían información privilegiada y que tal vez podrían saber la ubicación exacta de los muchachos fueron asesinados, fueron ejecutados. Ese es otro de los elementos. Es decir, toda una serie de acciones mediáticas, jurídicas, procedimentales, periciales, todo eso se movió así, de manera orquestada para mentirle al pueblo, a los familiares y sobre todo pues también a la comunidad internacional que siempre estuvo atento. Entonces, esos son elementos que hoy tenemos que seguir ponderando y que creo que al seguir con el llamado de colaboración eficaz podremos lograr algunos avances. Yo en materia pericial, cuando he estado atendiendo personas que les he practicado el protocolo de Estambul por tortura y que estuvieron vinculados a grupos de esta naturaleza, pues ellos me hablaban de que en tambos de 200 litros podían colocar a una o dos personas y deshacerlas en diésel, o sea, cocinarlas en diésel durante toda la noche, y que muchos de ellos recibían los cuerpos, no sabían quién eran, o sea, a ellos les llegaban los cuerpos, aquí está esto, no tenían mayor conocimiento y eso ayudaba a sellar de alguna manera la posibilidad de rastrear la identidad de las personas. Pero como este fue un evento de Estado, ellos sí saben quién se llevó a quién, a dónde los llevaron, cómo dividieron los grupos y a dónde llevaron a que se hiciera esta situación tan grave que hoy nos tiene casi al borde del horror. Lo que tenemos que hacer es invitar a leerlo, invitar a que las escuelas y universidades se debatan y, insisto, necesitamos hoy todos centrar nuestro enfoque sobre el Poder Judicial también. O sea, el ministro presidente hoy está dando señales de un compromiso de querer sanear el Poder Judicial. Hay algunos magistrados y ministros que están en ese sentido, pero en general todavía la mayor parte de los jueces no logran entender que esto tiene que cambiar para beneficio de la población y que se debe despojar del clasismo, del racismo, del sexismo a todo el aparato de justicia. Y también un apunte sobre esto, Adrián, ya has comentado cómo hay toda una organización, pues toda una política de Estado en realidad, para poder cubrir, no nada más perpetrar estos crímenes, sino además poder encubrirlos. ¿Y qué razón tenían desde el principio los padres de los 43 cuando querían entrar al batallón a buscar a sus hijos ahí? Y hay que recordar toda esa campaña que se hizo también a través de los medios de comunicación para decir que no podían entrar nadie al batallón, que por qué era entrar en lo más íntimo de la patria. Estas, hasta, podemos decir que hasta el ridículo, estas declaraciones en medios de comunicación de periodistas, de opinadores, diciendo que por ningún motivo se podía permitir la entrada a los padres de los 43, como ellos demandaban, a buscar a sus hijos al interior del batallón 27. Pues hoy vemos que siempre tuvieron la razón, el batallón 27 totalmente involucrado en la perpetración de estos hechos, en la desaparición incluso de los estudiantes y probablemente de los cuerpos, y después en el encubrimiento de lo que vino precisamente para tratar, como dicen ellos, de que queden limpios los jefes, de que queden limpios los funcionarios. Y Sósimo, lo más íntimo de la patria,
pues son los vientres y los corazones de las madres que parieron a esos hijos de Ayotzinapa, a esos, a todos los hijos de nuestro país, como los vientres que fueron abiertos allá en aquella ocasión en Acteal. O sea, esa idea de santificar tal vez a una institución no ayuda en nada. Creo que hay que revisar a detalle el papel de cada uno de los actores. Tendremos mucho tiempo para seguirlo haciendo y afortunadamente el pueblo no olvida y los familiares siguen luchando y por lo tanto habrá justicia.